con la entrevista del día de hoy. Hoy nos vamos a aprender, hoy queremos conocer estas nuevas formas de comunicarse entre nosotros, con nosotros mismos y con los demás. Esto que se ha dado en llamar las terapias alternativas, que yo creo que ya a esta altura habría que buscar reverle el nombre, porque alternativas las coloca como en un lugar, creo yo, ¿no? Pero esto para hablarlo más adelante. Lo cierto es que hoy vamos a hablar con María Lourdes Mónico, a quien ya le damos las buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Bueno, queriendo saber, en tu caso, tú haces barras de Access, si nos podés decir de qué se trata. Sí, yo en lo que más me dedico, te cuento que yo aparte de esto soy abogada, ¿verdad? Bien ahí. O sea, tengo una profesión, sí, o sea, con bien una ahí no sé, pero vibración. ¿Cómo es esa mezcla? Es fantástico, porque cuando yo arranqué, yo tengo 53 años, cuando yo arranqué con todo esto, no existía y no era normal que una estudiante de abogacía o abogada, donde es una facultad donde nos entrenan somos grandes argumentadores, por lo tanto la mente es nuestra herramienta fundamental. Y yo empecé con toda esta inquietud energética porque me daba cuenta que yo conectaba con las personas desde otro lugar, más allá de lo que es la parte intelectual, y bueno, y no comprendía mucho. Siempre digo, me pasó que me vino una pareja que había perdido un bebé por mala praxis y en determinado momento empiezo a canalizar al bebé y yo no sabía mucho qué era lo que me estaba pasando. Y tratando de hablar con esa pareja, tratando de maquillar un poco, dándole un formato más profesional. Y bueno, cuando se fueron dije, mija, ¿qué te fumaste? Anda a pedir ayuda, y ahí me fui a leer los registros. Yo lo espiritual nunca lo busqué, me encontró. Y eso tiene que ver un poco en la nueva era en la que estamos, donde ya no estamos vibrando en una tercera dimensión. Estamos en una cuarta para una quinta. Las dimensiones no son lugares, son estados de conciencia. Y estamos en un momento donde todos estamos haciendo ese cambio, esa muda de ropa, donde ya no pensamos ni sentimos como antes, pero tampoco sentimos que encajamos en ningún lado. Y ahí es donde vienen las terapias alternativas. Claro. Las barras de Access lo que tiene es que es una técnica energética, ni siquiera lo hablamos como algo espiritual, es energético. Lo que se hace a través de las barras de Access es resetearnos de toda la energía acumulada proveniente de los pensamientos, sentimientos y emociones limitantes. Traemos estructuras, puntos de vista, juicios, lo que nos enseñaron en nuestra casa, y eso todo hay que resetearlo y sacarlo, y cuando vos te vaciás, dejás el espacio para que tu conciencia se pueda expresar libremente, y ahí resonás más alto y atraes más. Mirá, así te lo resumí en una frase. Perfecto. Pero, digamos, ¿cómo es físicamente? Yo me imagino a la palabra decir barra de Access, hay algo físico con lo cual vos te servís para hacer el ¿cómo es eso? Al hablar de barras, en realidad son barras energéticas, porque son puntos enfrentados en la cabeza de cada lado. Las barras representan todos los aspectos del ser humano: dinero, control, creatividad, formas, estructuras, bueno, en fin, un montón de cosas. Y en cada área que estamos trabajando, con un leve toque con la yema de los dedos, que no es más que eso lo que tiene que hacer el terapeuta. La persona se acuesta en una camilla, se relaja, y lo que va a hacer es liberar al paciente de la energía electromagnética que carga, proveniente de los miedos. ¿Cuántas veces tenemos ganas de hacer cosas y inmediatamente viene el miedo? Ay, pero no voy a poder. Y muchos de esos miedos, esos puntos de vista no son propios, los heredamos de nuestro clan, es lo que nos enseñaron. No sabemos que hay más allá de eso. Entonces, lo que se hace con las barras es vaciarnos de todo eso. La mente guarda, lo que hace la mente es guardar el registro de mis experiencias. ¿Qué significa? Que si me quemé con leche, veo una vaca y lloro. Si sufrí por amor, ya no voy a creer más en los hombres o en las mujeres si fueran los hombres. Entonces, en función de mis experiencias. Pero para la conciencia, para el universo, hay mucho más allá de eso.
Entonces, si vos a veces te quedás atrapado en tus vivencias y por miedo ya no quiero más pareja, o me fue mal en este trabajo, no me voy a animar a arriesgar por este otro lado, y así un montón de cosas. Pero cuando vos te vacías de todo eso, viste que los niños no tienen miedo de hacer nada. Los niños funcionan más desde la conciencia, no tienen miedos. Claro. La mayoría. Sí. Y se arriesgan. Dime. Sí, no, te estaba dando la razón. Es una invitación a arriesgarnos, a animarnos a jugar, a volver a ser un poco como niños, a dejar de funcionar desde el miedo, desde lo que se nos dijo que teníamos que ser. Viste, los grandes inventores han sido locos, entre comillas. A Einstein lo echaron de la escuela. Entonces, es a todos aquellos que nos animamos a ir más allá de los no que nos dicen. Porque lo mejor que tenemos para encontrar está más allá de los miedos. ¿Cuánta gente se queda paralizada porque les dicen que no se puede? Y entonces la invitación de Access es decir, claro que se puede. ¿Cómo no voy a poder? Hay tanto ahí afuera para buscar, hay tanto para manifestar. Y bueno, en vez de esperar y nos lleva a dejar de ser víctimas y empezar a empoderarnos. Bien. Sobre todo, ¿viste? Dime, sí. Cuando vos decís que se trabaja solo con puntos en la cabeza. Sí. Y eso es basado en qué, basado en qué, por qué trata temas, por qué son los puntos en la cabeza, digamos. Y bueno, eso, las barras de Access fueron canalizadas por Gary Douglas, que fue el fundador de Access, que es una persona, vive todavía, que es muy mental también, era anticuario, y en determinado momento empezó a canalizar, y un día le pidieron que canalizara para un masajista, y la canalización trajo como información los 32 puntos en la cabeza, y a partir de ahí le vino como información que debía enseñar esas barras, y hoy por hoy están en más de 30 y pico de países en el mundo, y es impresionante. Yo, si se fijan en mi Instagram, tengo un montón de testimonios de personas que a través de tratarse con esta técnica, desde dolencias físicas, una chica jovencita con temas de ansiedad, ataques de pánico, en 7 meses el proceso fue precioso. Otra muchacha con fibromialgia, en un promedio de 2 meses, de dolor insoportable pasó a molestia, de molestia se le fueron los dolores. Otra chica que hacía 6 meses que estaba con un sangrado del útero y con una sesión de barras se le paró, y que ningún médico se lo había podido parar, porque muchas cosas, muchas dolencias físicas tienen que ver con cuestiones emocionales, energéticas, y sobre todo, por supuesto que yo siempre digo que estas son terapias alternativas, o sea que no hay que abandonar médico ni nada, o sea, esto complementa, ¿no? Pero en estos casos concretos se dieron situaciones donde a través del acompañamiento médico esas dolencias no las pudieron revertir, y energéticamente se trabajó. Yo trabajo, limpio entidades, si hay algún ser que falleció lo ayudo a ascender. Entonces a veces estamos cargando con cosas que no son nuestras. Pero eso, ¿qué, por ejemplo, qué presento? Me preguntan acá. ¿Qué beneficio, o sea, o qué es lo que yo tengo que estar pasando para que la barra de Access sea algo recomendado para mí? Todo tipo de cosas, inclusive el curso lo pueden hacer hasta niños, podemos tener niños, es una técnica que no tiene contraindicaciones, se puede hacer a niños, a mujeres embarazadas. Por lo general todos estamos cargando con limitaciones y con miedos, te digo. O sea que en parte sería eso, sería como un tratamiento para quitarnos miedos, sacarnos... Miedos, ansiedad. Sí, miedo, ansiedad. Físicamente lo primero que va a sentir la persona es una gran relajación. O sea, a veces vienen con contracturas que dicen, ay, sí, porque yo levanté tal cosa seguramente y voy a masajista y no se me va, y se van súper livianos. O sea, literal, esto es como cuando reseteas la memoria del celular o de la computadora.
es tal cual, o sea, físicamente es inmediato prácticamente. Las personas se van súper relajadas, muchas de ellas se van a dormir una siesta, por ejemplo, porque dice, ay, no duermo profundo hace no sé cuánto, digo, y a partir de correrse barras, el sueño empieza como a regularse, la relajación del cuerpo, más alegría. Una chica vino una vez porque tenía miedo a tomar las clases de manejo y bueno, y se le fueron, ¿entendés? Te empezás a animar a hacer cosas que no te animabas a hacer de una manera natural, porque las limitaciones están en la cabeza. Y los pensamientos son energía electromagnética, y los pensamientos que se sostienen en el cuerpo se solidifican, por eso muchas veces estamos contracturados. Y vos observás a los niños, son todos livianitos, porque no tienen punto de vista, todo es lindo, todo. Y bueno, y nosotros con los miedos, eso, y nos endurecemos los hombros, sobre todo siempre, el lugar donde más se siente es atrás del cuello, y en los hombros, los omóplatos, es el lugar donde por lo general es más común estar como contracturado, y ahí eso inmediatamente la persona se va. Siempre le digo, del 1 al 10 cuánto aflojaste, y por lo general de entre 7 y 8 para arriba. Bien. ¿Cómo vos contabas hoy que empezando a trabajar como abogado, o ya trabajando como abogada, ¿cómo fue si fue ese primer contacto, esa canalización que vos hiciste con el embarazo perdido? ¿Eso fue lo que primero te acercó a hacer estas actividades? Mira, yo si te cuento, vengo de una familia de mujeres muy brujitas, yo llamo a personas perceptivas, ¿no? Yo tenía una tía abuela que era muy conocida, ella trabajaba de eso, mi madre nunca lo tomó como opción, pero sí tiraba las cartas que aprendió sola, y yo de chica decía cosas que pasaban, pero ¿qué pasa? Si bien, gracias a Dios, di en un clan donde no se me juzgó por eso, te sentís como el patito feo, porque en realidad ahora sí está todo masificado. Y como uno quiere encajar, ¿viste? Cuando entras al colegio, al liceo, a la facultad, o sea, como que eso lo dormís un poco. Y eso a mí a partir de los 20 años se me empezó a despertar de nuevo, porque esa sensibilidad cuando estás con alguien, yo a los 28 años me inicié en Reiki, y ahí me empezaba a dar cuenta que cuando le hacía Reiki a alguien, de repente me venían como ganas de llorar o angustia, que después me daba cuenta que se me iba. Y yo decía, ¿y esto qué es? Existen las transferencias de síntomas. Ya me mostraba la sensibilidad de mi cuerpo al estar en contacto con la energía de otras personas. En el nivel 2 me pasó que empezaba a decir cosas, ya en el segundo nivel de Reiki, y bueno, y ahí empezó de a poquito, ¿viste? Y uno como que... Y yo siempre digo que cuanto más grande te pones, eso más se intensifica. Ya cuando me pasó esto de que yo te decía, de ya ejerciendo como abogada, era como que ya estaba en un proceso de mayor maduración, ¿no? Después de los 40 más, y ahora a los que tengo 53 ni te digo. O sea, no te podés hacer el distraído. Y lo que pasa también que cuando tú sos muy sensible, hay muchas cosas, emociones que tenés que no son tuyas. Entonces hay una herramienta cuando doy el curso de barras, que es ¿a quién le pertenece esto? Por cada pensamiento, sentimiento o emoción que tengas, ¿a quién le pertenece esto? Y te vas a sorprender que muchas veces esa sensación, esa emoción no es tuya. Pero claro, eso cuesta reconocerlo, porque no es fácil de identificar. Cuando tenés mucho entrenamiento, que estás yo veo un promedio... yo tengo un promedio de 200 alumnos por año, pacientes por lo menos 10 por semana, entonces de ver tanta gente ya es como que uno ya estás entrenado, pero cuando tú lo vivís en tu cotidiano, no siempre te das cuenta que muchos a veces o cansancios o miedos o angustias a veces no son propios. Estamos conectando con alguien querido, con alguien con el que empatizamos. Basta empatizar con alguien y ya se te pueden hacer esa transferencia de emociones, por llamarlo de alguna manera. Te dejé mudo, ¿eh? No. Voy pensando cómo es después tu vida, porque vos decías que atendías gente ahora en la semana, y si sigue conviviendo la abogada o si ya directamente le has dado más paso a
a esta nueva versión, digamos, tuya? Yo ya integré, gracias a Dios integré mis dos partes. En esta etapa de mi vida, yo puedo estar en una audiencia hablándote de esto, como estar canalizándote, y si me permiten los maestros, dar asesoría jurídica. Y te ha pasado en algún caso de tener ese dato, digamos, porque es como una ayuda, digamos, también para manejar esa situación, porque a veces dentro de la abogacía se manejan temas bastante complejos, complicados, sí, sin duda. Y vos capaz que has tenido, te ha llegado alguna información de la parte contraria, digamos, o algo. ¿Cómo has podido hacer algo de eso? No, sobre todo el tema de la sensibilidad para conectar con el otro. Y yo siempre digo, yo soy muy buena mediadora. Tengo una profesora en facultad que decía que el mejor abogado es aquel que tiene menos juicios en su haber. La idea no es llegar al juicio. O si llegas a un juicio, vivenciarlo desde un lugar más humano. Porque son personas con problemas, como yo siempre digo. Ahora estoy con un caso que me dio violencia doméstica y demás. Pretender que va a ser fácil que dos partes que judicializaron algo lleguen a un acuerdo es un poco sí, fantasioso. Está muy fresco. ¿Y los profesionales? Está muy fresco todo y además es algo bastante fuerte. Y son posiciones antagónicas y están desde la oposición. O sea, los profesionales lo que tenemos que venir a hacer es a unir. Entonces yo encontré el camino le encontré la vuelta a esto, porque nada es casual. Yo toda la vida dije que quería ser abogada y esto me acompañó, lo espiritual me acompañó toda la vida. Por lo tanto, si lo recibí como en mi vida, es porque algo tengo que hacer con esto. Y es como unir. Para mí es, en la vida en general, en mi profesión, es mucho más rico porque vos estás adelante de una persona y percibís mucho más de lo que se te dice. Y podés percibir por dónde puede venir la solución y a veces, más allá de que, por supuesto, yo como profesional tengo que defender la postura de mi cliente, pero no todo tiene que venir desde un mal modo, desde un grito, y vos podés estar muy firme en la postura que tenés, siendo correcto, conectándote con el otro, y por supuesto que si hay que poner límites se ponen, pero digo, yo la verdad que gracias a Dios siento como que equilibré esas dos partes. Me costó muchos años. Vivir, como digo yo, vivir de manera congruente, estar en armonía con uno, te da paz. Eso significa que lo que pienso, siento, digo y hago van en una misma línea. La depresión, la ansiedad muchas veces viene porque yo estoy dividido. Siento una cosa, hago otra por obligación, por lo que fuera, y pienso otra. Entonces es como que me tironean de diferentes lugares. Entonces, ser congruente te da paz, te da tranquilidad, y vos cuando estás en armonía contaminas positivamente tu entorno. Entonces, no solamente, y las barras tiene eso, que yo amo. Todo lo que todas esas energías limitantes que vos liberás, también la liberan las personas a tu alrededor que comparten esas mismas energías. Entonces ahí andas por el mundo repartiendo conciencia y eso está muy bueno. Y el cambio que sucede en las personas, o sea, van a una sesión contigo, más o menos te voy pasando lo que me van preguntando de que les va llamando la atención. Me encanta. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo o las sesiones que se necesitan para ir? Si bien vos decías que en un principio ya sienten cierta tranquilidad y demás, ¿depende del paciente o generalmente más o menos podés decir en 3-4 sesiones la persona ya está distinta? Sí, ya desde la primera sesión la persona va a sentir un cambio. Ahora, pretender que en una sesión vas a liberar todo lo que acumulaste en una vida es un poquito ambicioso, porque las cuponeras yo tengo cuponeras. Hay un costo si la sesión es individual y el costo de la sesión individual baja cuando se hace cuponera.
Entonces, las cuponeras que funcionan muy bien son las de 4 y las de 6. Y tengo mucha gente que renueve, inclusive exalumnos. Porque después que vos te sentís bien, esto no es un gasto. Todo lo que tenga que ver con la salud, por supuesto mental, que es uno de los grandes problemas de esta última era, los problemas de salud mental, y que a veces uno cree que está depresivo, y en realidad está cargando demasiado peso de otros. Es muy común que estemos todos siempre damos más a los demás y nos dejamos en el último lugar. Y entonces, por eso te digo, una cuponera de 4 y 6 está más que buenísimo. Y hay gente que vuelve, a veces paran un poquito, después retoman, porque ¿qué va a pasar? Vos al recibir ese reseteo vas a andar más literal, vas a andar más liviano por la vida. Entonces, no sé si te acordás que había un reclame de un nenito que las galletas de arroz que decía, bueno, gordo, como siempre, esperando pegar el estirón. Cierto, me acuerdo, sí. Porque no se van, ¿viste? No se van las cosas que pasan afuera van a seguir estando, las noticias van a seguir siendo las mismas. Lo que va a cambiar es tu enfoque respecto de eso que tú recibís. Si vos estás saturado, estás cansado, estás colapsado, lo mínimo que te pase ya te va a dejar aplastado. Pero cuando vos estás liviano, es como, ustedes piensen como cuando se van de vacaciones 10 días y vuelven, que están livianitos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno va a un lugar de naturaleza, ya la naturaleza te resetea. Entonces imagínense que esto es una inversión para no tener que estar pagándose vacaciones todo el tiempo, y con una técnica muy sencilla, el mismo reseteo que se genera cuando estás mucho tiempo de viaje, divirtiéndote y demás, lo puedes lograr de esta manera. Empezás a estar más presente, empezás a tener mayor claridad para ir solucionando lo que nos pasa. Porque, insisto, no es que se va a cambiar el afuera va a seguir siendo lo mismo. El dólar va a estar en el mismo, el Argentina, Brasil, los políticos, o sea, eso va a seguir estando igual, pero va a cambiar cómo yo me paro frente a esas cosas. Y entonces decir, como me pasó a mí en la pandemia, todo el mundo, qué horrible la pandemia. Yo no paré de trabajar. No me paré y te digo que salvo que haya sido sintomática, no me enfermé. Me vacuné, por supuesto, pero las personas que primero se enfermaron son aquellas que estaban vibrando con el miedo. Como vibro traigo. Y entonces todo aquello a que yo le pongo mi atención, el universo me va a dar más de eso. ¿Qué significa? Si estoy todo el tiempo pensando en problemas, en que no puedo pagar las cuentas y demás, y el universo te va a decir, ok, te voy a mandar situaciones y personas que validen que no vas a poder pagar las cuentas, que no. Bueno, ahora me iluminé, ahora me priorizo y ahora confío, ok, ahora te voy a mandar situaciones y personas que validen eso. Esto es un tema físico. Como vibro, atraigo. Son las 3 en punto. Es inexorable. Entonces, a veces te empezás a dar... Dime. No. Sí. Que a veces te empezás... ¿Viste cuando dicen la plata llama a la plata y la pobreza llama a la pobreza? Uh-huh. Y significa eso. Si yo estoy vibrando en que soy abundante y que me merezco lo mejor, y mágicamente van a aparecer personas que vengan y estén dispuestas a verme, a pagar mis servicios, y cuando yo estoy mal, estoy depresivo, siento que no sirvo para nada, y voy a traer personas que no me vayan a validar, o que no estén dispuestas a pagar mis servicios, o que no me vean. Y yo te lo digo ahora, decís, pero después cuando se generan los cambios, pasa. Yo no sé si tú identificas algún momento de tu vida que sentís, qué divino, estoy como alineado, todo viene sincronizado. Y a veces tiene que ver con eso, como que estamos nosotros vibrando. Y es espiritual, pero es física cuántica. Tú para escuchar en estos momentos la radio, tenés que sintonizar exactamente la frecuencia de la radio. ¿O no? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros somos energía y somos frecuencia. Si yo estoy vibrando en algo, en energía positiva, en mis proyectos, en lo que quiero lograr, y voy a traer más de eso. Ahora, cuando me pongo negativo y todo el tiempo hablo, por eso inclusive
uno tiene que cuidar hasta que lo que consume, no solamente la comida, lo que consume visualmente, lo que ve, lo que escucha, porque de todo el tiempo estar escuchando problemas y esto y aquello, empezás a vibrar en esa sintonía. Entonces a veces hay que hacer como un detox de lo que vemos, de lo que escuchamos. Por supuesto que no te vas a aislar de lo que pasa en el mundo, pero no dejarte contaminar por todo eso. Yo a veces me pasa que miro muchas cosas de los perritos que se pierden y sufro como una condenada. Entonces dije, hay momentos que digo, ya está, porque no puedes estar sufriendo por yo siempre trato de ayudar, viste, con alguna adopción o algo, pero no, porque si no dejo el alma en eso. Y tenemos que, claro, y nosotros nos tenemos que cuidar. No tenemos que esperar que hayan condiciones externas que hagan que nosotros estemos mejor. Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para estar mejor. Y por eso nosotros tenemos la capacidad de crear la realidad que queremos. Creamos en ello no funciona igual y a veces creamos en negativo. Eso lo enseño todo en los cursos, Claro. El curso de barras, porque doy terapias, y en el curso también. Y eso, súper empoderante. Señores, estamos hablando con María Lourdes Mónico por Barra de Access y muchas más cosas. Ahora ella está tocando unos temas que son de uso diario hoy, que están mucho en las redes y demás, y que hay mucha gente que lo está tomando, pero tiene eso, su historia también, como ella lo dijo, y lo vamos a hablar después de esta pausa chiquita. Y ya volvemos. En el fondo estaba sonando El Arrebato con la canción Quiero Vida. Pausa y ya volvemos. Seguimos hablando en esta interesante charla con María Lourdes Mónico y seguimos aprendiendo. Hablábamos recién un poquito antes de salir de la pausa. Yo te preguntaba, o te decía más bien, concluías de mi parte, que qué bueno que en tu familia ya estuviesen en contacto con, vos me decías que tu madre leía las cartas, que estuvieran en contacto con ese otro mundo energético, para que vos tampoco tuvieras mucha resistencia en el momento de empezar a fluir en este nuevo mundo, ¿no? Claro, sí, eso igual es intuitivo, ¿no? Es como que por lo pronto, mientras no haya resistencias o no se estigmatice, con eso ya es suficiente. Yo tengo muchos pacientes o alumnos que vienen con esas capacidades, pero las han dormido porque como se han sentido juzgados. Y yo siempre digo, ¿cuántas partes de nosotros recortamos para poder pertenecer y encajar en vínculos afectivos, familiares, en trabajos? Porque nadie quiere quedar afuera. El sentimiento de pertenencia es importante, pero a veces cuando los que somos llamados ovejas negras de familia, que en realidad lo que venimos es a mostrarle al clan que las cosas se pueden hacer de manera diferente a como ellos las han hecho, y que no está mal. Claro. Es un gran tema. ¿Cómo te das cuenta vos cuando viene alguien, por ejemplo, dijiste ahora, vi un alumno y que tiene, digamos, determinada, que tiene ya la facilidad para el contacto? La facilidad para que decís tú, o que tenga la capacidad intuitiva. Exacto. Sí. Bueno, yo con la mirada. Yo no me preguntes qué es con la mirada. Yo empiezo a mirar a alguien y a veces digo, ay, que parece que lo estuviera cargando. Pues como que uno empieza como a agudizar la mirada. En algo conecto y me doy cuenta. Digo, vos sos brujito o vos sos brujita. Brujito le llamo yo a ser perceptivo, ¿no? Y entonces la mayoría te dice, ay, no, pero... Me pasan los cursos de registros akáshicos, que de repente canalizamos cosas y me dicen, ay, pero a mí eso me venía a la cabeza, pero yo pensé que lo pensaba. Le digo, no lo estabas pensando, lo estabas canalizando. Y cuesta discernir cuándo estás recibiendo información y cuándo es tu pensamiento. Es todo también un universo. Es todo un universo diferente, pero que nos corre del lugar mental. La mente es una herramienta, la mente sirve para sumar que 2 más 2 es 4 y hay que sacarla, como digo yo, como el cuchillo y el tenedor. Lo sacás, lo usás y lo lavás y lo guardás. Y no te quedás todo el día funcionando desde ese lugar. La mente es estructura, es limitación. Y en la conciencia no existen límites. En la conciencia hay un montón
de situaciones que, por eso yo te decía que a nivel de lo que es mi profesión, yo he agarrado casos donde los han rechazado varios abogados, porque técnicamente de repente sí, claramente, no encajaba con el perfil de lo que dice la norma, pero a veces hay que ser creativo, ¿viste? Y bueno, yo le digo a mi cliente, y bueno, si nos puede salir muy bien, como nos puede salir muy mal. Y era un caso que él se lo habían rechazado 6 abogados y nos salió bien, ¿viste? Entonces en el mundo no todo es 1 más 1 es 2. Perfecto. Y cuánta gente se queda en el camino porque 1 más 1 no es 2. ¿Entendés? O sea, y se quedan limitados. Ay, no, voy a poder. 6 abogados rechazaron un caso que yo lo saqué positivo. Pero estamos los locos que nos animamos a funcionar desde un cambio. Claro. Y no desde la limitación. Cuando vos decidiste empezar, ¿arrancaste con barra de Access ya? ¿O hiciste un periplo por otras terapias alternativas? Yo lo que arranqué, lo primero que hice fue Reiki, que arranqué con... Perdón que se me trancó. Sí. A mis 28 años, no me había recibido todavía de abogada. Increíblemente, porque yo era hiper exigente, entonces yo retrasé mi recibida, porque yo sentía que no sabía lo suficiente, entonces hasta dejaba de dar exámenes. Yo cuando empecé con el Reiki, en 2 años metí 11 materias y me recibí, para que tengas una idea. Todos esos miedos, todas esas cosas que yo enlentecía, paralizaba, un día me puse a estudiar una materia, Procesal 2, que es una materia codificada importante, que había dejado estar libre y controlado todo, y digo, bueno, me voy a poner en 2 semanas, la repasé, la di libre oral y la aprendí, y la salvé con 9. Entonces, ahí, ¿qué era lo que estaba funcionando? No era un tema ahí no se cuestionaba mi capacidad o mis conocimientos. Era algo emocional, de sobreexigencia, de que no me permitía avanzar por la sobreexigencia, y eso me paralizaba. Y eso nos pasa en la vida, en cuántas cosas. Eso fue fantástico. Cuando tú empiezas a trabajar desde un lado energético, todo empieza a fluir más natural, más liviano, más amoroso, y te encontrás con que de repente estás trancado en un montón de cosas. En este caso de dar un examen. Hay gente que son cuestiones físicas, de pareja, vinculares, con la familia, y te empezás a dar cuenta que los límites estaban en tu cabeza. Porque a veces nosotros interpretamos la realidad en base a nuestros miedos y a nuestros propios fantasmas. Es como el cuento de la vecina que colgaba las sábanas, y entonces una parejita joven, la muchacha criticaba a la vecina, pero mirá cómo cuelga las sábanas sucias y cómo cuelga las sábanas sucias, y un día de repente al marido le dice, hoy se ve que se puso a lavar las sábanas, y el marido le dice, no, hoy lavé yo las ventanas. Entonces, no era la realidad del afuera, es como vos, ¿entendés? Está buenísimo ese cuento. No, y a veces hay cuentos que y es como con qué filtro miro yo el afuera, ¿entendés? O sea, y de repente vos limpiando ese filtro, vos pensás eso, con las terapias alternativas lo que haces es el reseteo con Access, es limpias el filtro. Entonces, toda esa suciedad con la que nosotros vemos el afuera, que está teñido de nuestros propios miedos, no tiene nada que ver con el afuera. Porque nada se trata de los demás. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me costó aprender es que nosotros no tenemos que dar más de aquello que nos piden. Cuando uno viene con una herramienta y a vos te parece, pero ¿cómo no te das cuenta de esto? Y el otro no tiene por qué darse cuenta, porque está en un momento energético y de evolución diferente al nuestro. Porque a mí se me prendió la lamparita y evolucioné, no tengo por qué obligar a los demás a que así sea, porque eso cae cuando la fruta está madura. Entonces, el aprender a no dar más de lo que nos piden es un aprendizaje que me costó toda mi vida. Cuando vos das más de lo que te piden, el otro no lo puede tomar y no te lo está haciendo por gusto. No lo puede ver. Una de las primeras herramientas del curso de barras es la eliminación del juicio. El juicio a mí no me define, es un punto de vista basado en el estado de conciencia de quien lo emite. Y muchas veces los juicios vienen de personas que nos quieren, los más cercanos son los que más juicios emiten. Para ellos nos están cuidando en base a sus limitaciones. Y sí, por más que yo sienta, no, yo me voy a arriesgar porque yo puedo.
Y el otro te está diciendo, no, vos solo no podés, pero no te está decretando a vos, te está diciendo que él, te está mostrando que él solo no pudo. Exacto. Por lo tanto, ¿entendés cómo funciona esto? Y entonces, vos te vas a quedar desde ese lugar o vas a dar un paso más. Ese paso más que yo invito a todo el mundo, que se animen a dar ese paso, es buscar herramientas cuando lo sienten, cuando se siente desde las vísceras, que decís, sí, yo estoy escuchando esto, pero no lo puedo recibir. No, busquen alternativas. Las barras de Access es una hermosa herramienta. No solamente la terapia, sino los cursos, porque los cursos no solamente aprendes a correr barras, sino que aprendes un montón de herramientas verbales de conciencia, que en lo que te lleva a decir una frase, así como absorbiste energía de otros, la devolvés con partículas de conciencia. Entonces andás más liviano por la vida, porque no te andas cargando con cosas que no son tuyas. Claro. Y esa es la invitación que... Decías una cosa ahí Dime. que hablabas de que vos le decías a los demás y todo. ¿Vos sentís que los seres humanos en general estamos... vos hoy decías que ya no vibrábamos en tercera dimensión y demás, pero que estamos realmente en un cambio interno de cada uno, o sentís que se va a dar de alguna manera más dramática? ¿Cómo ves el futuro de nuestro trabajo con la energía? Lo que pasa es que eso todo es elección. Todo es elección. La Tierra ya no está vibrando más en tercera dimensión, está en una cuarta para una quinta. Los que elijan seguir manteniéndose en esa vibración no sabemos dónde van a encarnar, pero acá seguro que no, O sea, los cambios son bruscos cuando yo no hago un trabajo genuino y voluntario. Yo creo que la mayoría de las personas intuitivamente están sintiendo esos cambios, o que ya no encajan en los mismos lugares que encajaban antes, o con las mismas personas. Hay mucha pareja que se termina, cambiaron los paradigmas. Era impensable hace años hablar de que todas las modalidades vinculares que hay ahora, que las mujeres hoy no ven algo como impensable, tener un hijo sola, o hay otras modalidades ahora que amigos se ponen de acuerdo sin ser pareja, o sea, tanta cosa, ¿entendés? O sea, el animarse a más, es como que se acercaron los extremos, la mujer que se empoderó más y el hombre también como que se acerca más a colaborar en otras cosas que antes no. Me llama mucho la atención cuando yo ayer tuve una lectura de registros, y cuando conecto con los abuelos, con los bisabuelos, es muy común ver como roles marcados: el hombre machista, el proveedor, la mujer más que renunció a otras cosas y dedicada a la familia con sus frustraciones, y eso, gracias a Dios, dentro de todo lo que dicen que los cambios siempre son negativos, para mí hay muchos cambios que son positivos. Como que se abrió un poco eso, donde ya no hay roles tan marcados. Acá todos colaboran con todo, y en una pareja que no sea tóxica, obviamente, que sea sana, y bueno, hay momentos en que le toca más estar según la instancia de vida, digo, hay momentos donde trabaja más la mujer y el hombre colabora, y cuando trabaja más el hombre la mujer colabora. Está como más parejo eso, ¿no? Y bueno, esos para mí son cambios positivos. Sobre todo el empoderamiento, porque te da desde el libre albedrío. Vos podés elegir estar solo durante un tiempo. En mi caso, durante muchos años, yo dando el curso de barras me di cuenta que yo tenía que probar que podía, pero no de cualquier manera. Yo necesitaba probar que podía sola, porque la consigna en mi casa era: ella sola no puede. Y bueno, y después uno por opción, o sea, ok, ya me probé esto, y ahora elijo probarme desde otro lugar, pero desde una elección, no desde que sos rehén, y vas eligiendo. Y cuando es desde la elección, yo una de las cosas que me llama más la atención últimamente es que hay mucha gente que ya no quiere tener hijos, y sobre todo gente joven, viste, que eligen, vienen más de mis seis, ninguno de mis hijos quiere tener hijos, yo quiero tener un nieto. La elección de los roles, pero mucho, o sea, esto de tener hijos perrunos. El otro día estábamos leyendo una noticia que, de acuerdo a los estudios y demás, claro, había una resistencia a ser padres
y bueno, está ahí, era uno de los temas por los que se hablaba, de que en países como Uruguay, por ejemplo, se nota mucho que es como que las sociedades están en una meseta porque no terminan de crecer demográficamente. Sí. Sí, yo en mi caso postergué la maternidad porque porque yo vengo de una familia donde mi madre decía me realicé más como madre que como mujer, y yo dije, ok, yo me quiero realizar primero como mujer, después como madre. En mi caso los tiempos se alargaron más de lo que yo hubiera esperado, o sea, eventualmente yo no es que renuncié a la maternidad, creo que a mi edad para ser mamada tendría que hacer un tratamiento, ¿no? No es que fue una renuncia porque yo no quiero tener hijos, lo postergué porque necesitaba evolucionar como persona, porque tenía ese estigma. Yo no quiero realizarme como madre y después como mujer, ¿entendés? Pero es todo un tema. Y sí, pero la gente joven, ayer atendí una lectura, una señora mayor que yo, y ella dice, yo perdí un bebé, pero yo no quería tener hijos. Venía de una familia muy numerosa, con muchos hermanos, pero los chicos jóvenes de 20 y pico, la mayoría, el 85-90% no quieren tener hijos. Y bueno, y es parte de una evolución. Y es como tú decías, hay que ver después qué pasa, ¿no? La parte demográfica, sobre todo en Uruguay. Que viste que dicen que es una población de personas mayores. Claro, mayores, sí, hay todo un movimiento con respecto a eso, que no dejan de ser movimientos, reflejos de movimientos y de pensamientos sociales que ocurren en determinado momento y dejan la huella, porque todo movimiento deja su huella, más chica, más grande. Pero, por supuesto, claro, una conciencia colectiva. Y de ahí es donde yo a veces me pregunto, porque comencé diciendo que habría que ver esto, si de las terapias alternativas realmente valía llamarlas alternativas, porque me parece que mucha gente también, y no caprichosamente, sino porque son las terapias que le han solucionado problemas tanto físicos como psicológicos, como vos decís recién, también hay canalizaciones o hay formas de sentir otras energías que también están ayudando a la gente, de tal manera que yo también me pregunto si esto no está dejando y haciendo hoy que no sean ya terapias alternativas. En sí es una forma de llamarlo porque es muy fuerte el peso de la medicina tradicional, digamos, pero también creo que en porcentaje está trabajando y con una respuesta muy alta en cuanto a me sale la palabra disfrute, pero no es disfrute, sino que vos vas con una inquietud y te lo soluciona la terapia alternativa, digamos, de tal manera que hasta la medicina tradicional está empezando a abrirle las puertas a estas terapias, ¿no? Reiki se da en algunos hospitales, en algunos sanatorios. Ahora parece que hay una idea de que el doctor que haga Reiki pueda pasar Reiki, ya cuando todo como que se comercializa demasiado, para mí pierde ese empuje que natural, porque estas terapias a veces no pasan por leer 15, 20, 30, 40 o 50 libros, sino que pasa, como vos decías también, por un tema de espíritu, de sensibilidad. Pero bueno, ¿a vos cómo te parecen que son estas terapias? ¿Y por qué vos decís, bueno, vayan a la medicina primero, o consulten, o no dejen la medicina y esto es una terapia alternativa? Mira, yo te voy a poner un ejemplo personal. No dejar la medicina tradicional porque es como decir, así te quedas tranquilo, pero mira mi caso. Yo el 2 de abril del 2023 me caí en el casamiento de una amiga y bueno, me vino mucho dolor. Yo soy una paciente complicada porque tengo un alto umbral del dolor. Yo tuve fractura de muñeca a los 8 años, de columna, aplastamiento vertebral lumbar a los 15, y yo el otro día ya no me duele más. Entonces, por supuesto que me dolió, bárbaro. El otro día llamo a la emergencia, digo, yo asumía que me iban a hacer una placa, la muchacha de la emergencia me dice, no, esto no es fractura, no sé qué. Bueno, ok, no sé qué, como yo soy súper aguantadora,
Digo, me había quedado lo que sí el brazo pegado al cuerpo, la parte del antebrazo donde es la mano, todo eso, no perdí movimiento ni fuerza, lo que lo tenía medio muertito, si lo quería levantar, pero no te das cuenta, ¿eh? Y yo seguí haciendo mi vida, todo. Eso fue el 2 de abril. El 12 de abril yo empecé a grabar porque salgo en el programa de Verónica Lavalle una vez por mes, y fui a grabar. Como me quedó libre la tarde cuando salgo, 10 días después de la caída, digo, voy a la emergencia de la Española, a ver, esto debe ser una luxación o algo. ¿Qué luxación? Era tremenda fractura, y los médicos que estaban todos con tapabocas, eran como 4, me decían, por favor muchacha, inmovilizá ese hombro porque si se te desplaza vas a cirugía. Ellos me hablaban y a mí mi cuerpo me hablaba y me decían, no te inmovilices nada porque si no, te juro, o sea, vos decís, esta mujer está loca, no. Es como una sensación que te habla, no es que escuchas una voz. Hay una convicción interna que te viene y que ya el cuerpo es sabio. Ya el propio brazo, en esa primera parte del brazo, estaba pegada al cuerpo. De hecho, durante muchos meses yo no me pude lavar la cabeza sola. Y yo seguía haciendo todo lo que tenía que hacer, ¿viste? Con dificultades, obviamente. Y el 27 de abril... yo me voy a hacer una placa. ¿Por qué? Porque yo me quería ir a Buenos Aires a hacer un curso avanzado de Access con una amiga, y yo dije, yo me voy a hacer la placa, si esto está peor me quedo, y si no me arranco para Buenos Aires. Dicho sea, me hago la placa, el hueso ya tenía como una sombrita, se estaba mejorando. Al otro día, 28 de abril, me voy a Buenos Aires, sábado, domingo, volvemos al lunes 1 de mayo del 2023. Hice todo, yo aproveché el curso, todo, y cuando volví, o sea, ya el lunes siguiente, el lunes 8, yo me hacía la siguiente placa de control. O sea, tenemos la placa del 27 de abril y la siguiente era 10 días después, el 8 de mayo. Yo esa semana que volví, yo sentía que pasaban cositas en el hombro. Yo no sabía, dije, bueno, si esto está peor. Cuando me voy a hacer la placa el 8 de mayo, el hueso que tenía como una sombrita como de 1,5 centímetros, estaba totalmente pegado, las partes, como si me habían pegado con cascola, todo blanquito, absolutamente soldado. Entonces, cuando yo le pregunto al médico, doctor, ¿esto es normal? Y justo ese día estaba el médico que me había atendido en la emergencia. Me dice, no es normal. Y le digo, ¿y ahí sabes qué? Porque había puesto el brazo yo flor de pilla, me había puesto un pañuelito y hice la mímica que me puse la mano en el cabestrillo ahí. Le digo, doctor, ¿sabe qué? Ahí saqué la mano del pañuelo. Le digo, no hice nada de lo que ustedes me dijeron, no sé qué, me fui a hacer un curso y se reían y me pidió el Instagram. ¿A qué voy con esto? Que los médicos no se pueden hacer los desentendidos. Hay cosas que ya... Bueno, después a la semana el otro médico que me atendió me dice, bueno, si querés ya no te tenemos que hacer más controles, si querés te paso a fisiatra. Le digo, y sí, si pago la mutualista, digo, dale, pasame a fisiatra. El día que voy, el fisiatra me empezó a revisar, levantar el brazo para acá, hacerlo para allá, empuja para acá y no sé qué, y entonces me dice, pero yo no tengo nada para hacer contigo. Digo, pero doctor, ¿esto es normal? Me dice, no es normal, de la misma manera que tengo un hombre que hace un año perdió la movilidad del hombro. Y de hecho... cuando he consultado, los médicos me preguntan si recuperé la movilidad impecable. O sea, absolutamente. ¿Entendés? Y lo único que hice fue las terapias energéticas, que aceleraron mi proceso de sanación mucho más rápido que el normal. Genial. No dejé de ir al médico, Ahí está. Pero vos lo que decís es por ahí, no dejar de ir al médico por una cierta seguridad con la cual todos contamos, digamos. Exacto. Claro. Exacto, o sea, por supuesto que yo sigo las directivas, pero le doy mis puntos de vista crean mi realidad, y mis células y mis moléculas responden a mis puntos de vista. ¿Viste cuando las personas, esto se explica, viste como cuando las personas se jubilan y parece que envejecen 10 años? Sí. La mayoría, bueno, porque son ya se compraron el jubilado. Entonces, con 30 minutos. Bueno, estoy todo el día tejiendo la mañanita, diferente a esta señora que representa una cantidad de gente que ve la jubilación como la oportunidad de hacer todo lo que no podían hacer y ahora lo hacen. Cuando vos te convencés de algo, vos esa información energética se las pasás a tus células y tus células van a actuar conforme vos les digas. Entonces, si a vos te convencen de que, para inmovilizar ese hombro, y hay mucha gente que se sugestiona y dice sí, ¿entendés? Y
Y bueno, y entonces empiezan como me pasó cuando mis abuelas tenían, no sé si presión a la vista y eso, y parecían unas viejitas caminando, y el día que se operaron parece que le hubieran sacado 15 años encima. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿estaban avejentadas o se compraron el como no veían, ay, soy viejita ahora? No bien recuperaron la vista. Otra vez fue señoras mayores que andaban en ómnibus, no andaban en taxi, ellas se subían al ómnibus, ¿entendés? Entonces, la invitación que yo hago con todo esto, por supuesto que es no hacer locuras, porque yo nunca abandoné los médicos ni nada. ¿Y qué tal si yo me doy la oportunidad de crear lo que yo quiero y de mandarle órdenes a mi cuerpo de que sea como yo quiero? Como te decía hoy, yo no oculto mi edad, o sea, manifiesto la edad que tengo. Yo no me siento de la edad que tengo. No pienso como una mujer de 53 años, no proyecto como una mujer de 53 años. Yo me reía ayer, digo, yo me autopercibo de 30 y pico. O sea, más allá, ¿entendés? O sea, sí. Pero porque mis proyectos, mi forma de hacer las cosas, mi forma de todos los días estar conectada con universo, ¿qué tenés para mí? ¿Qué regalos tenés para mí? Ya sea un viaje, un curso, para mí o para la gente que se acerca, ¿entendés? O sea, desde un lado de juventud, desde un lado, y la juventud no es un número cronológico, es una energía. Y yo elijo todos los días estar bien, y sí, por supuesto que a veces uno está más arriba o menos arriba, y decir, bueno, ok, ¿qué se requiere ahora? Bueno, estoy muy cansada, bueno, me fui 3 días a la casa de una amiga en Punta Negra, hoy me fui yo a correr barras con una colega, y hacer todas cosas que yo sepa que contribuyen conscientemente a estar bien. No tengo que esperar que venga de afuera, y esa creo que es el tesoro más grande que le puedo dar a alguien, es que entienda que nosotros no somos víctimas, no somos rehenes de nadie, soy yo la que decido cómo quiero estar. Y eso es lo que más le doy a mis alumnos y a mis pacientes, ¿viste? Genial, María. María, ha sido un verdadero placer. Antes que nada, vos me dijiste que se hacen cursos. Tú haces cursos de barras de Access, me preguntan cuánto salen, o me preguntan la sesión también, cuánto salen. No sé si querés que lo pase ahora. Sí, o decimos tus redes para que allí vayan. Capaz que me dejó. Ahí está. Yo estoy en Instagram, mi usuario es marialourdes.registros. marialourdes.registros. Eso en Instagram. Bien. Y después mi celular 095 38 6830. Importante que me escriban al WhatsApp, porque yo difícilmente atiendo llamadas telefónicas, entonces en el WhatsApp es como que me mandan mensajito. No sé si querés que te repita el número. Dale. 095 38 6830. No sé si ustedes cualquier cosa que les consultan, ustedes ya lo tienen, que con gusto cualquier consulta que quieran, anímense al cambio, anímense a ser ustedes mismos, no esperen que nadie les diga lo que está bien o lo que no está bien. Son ustedes los que deciden lo que sí y lo que no en su vida. Y ahí vas a ver cómo te rejuvenece en 15 años en 2 patadas. Genial, María Lourdes. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande y seguimos en contacto. Probablemente más adelante te estemos llamando para seguir con las charlas. Muchas gracias. Me encantó. Muchas gracias a ti. Bárbara, chao, chao. Bueno, señoras y señores, qué linda charla que hemos tenido con María Lourdes hablando de barra de Access. Mariana Barajlaguada. Y después la pausa y volvemos para hablar de alguna cosita más. Por ejemplo, vamos a hablar de la bailarina que inventó